bien, hermano, vamos al capítulo 3 de Primera Juan. Estamos avanzando ya en este estudio. Todavía nos quedan 2 capítulos por delante, el capítulo 4 y el capítulo 5. Espero que podamos terminarlos pronto. Vamos a orar para que Dios nos siga ayudando. Y quiero recordarles 2 cositas, hermanos. Vamos a tener reunión el 27, sábado 27. Vamos a tener un tiempo de oración. Queremos animarles. Ahí hemos estado mandando, el pastor Raúl ha estado enviando los citas para que ustedes se inscriban ahí. ¿Qué hora quieren orar? Usted puede tomar media hora, 1 hora. Eso es el sábado 27, un día antes de las elecciones. Y el propósito, hermanos, es estar orando para que Dios nos guíe, nos ayude y cuide nuestro país. Que el tiempo de las elecciones sea un tiempo de paz, de tranquilidad. Podemos ver cómo se ha desatado la violencia en cuanto a las situaciones políticas. No solamente violencia en cuanto a tanto asesinato, sino también las agresiones verbales, la exasperación de la gente está quisquillosa. Y en este aspecto, hermano, yo quiero decirte algo. Mira, todos nosotros, tú y yo, Dios nos ha dado una libertad. Claro, no confundamos la libertad con el libertinaje, pero tenemos libertad. Y en ese aspecto Dios no nos ordena que nosotros hagamos X o Y cosas en cuanto a esto de los partidos políticos. ¿Qué te quiero decir? Respeta a los demás. Si alguien quiere votar por un partido X o Y, déjalo. Si no estás de acuerdo con él, respétalo. No tenemos que estar de acuerdo, pero no tenemos como cristianos que entrar en esos debates, molestarnos, acusarnos, estar discutiendo por estas cosas. Yo creo que hay cosas más importantes para discutir. Entonces, hermano, respeta a los demás, por favor. Si un hermano llega y te dice, mira, yo soy libre o soy nacionalista o soy liberal, déjalo. Si él te dice, mira, yo voy a votar por papi a la orden, hermano, no tienes por qué estarle diciendo, ¿y por qué vas a votar por ese narco, ladrón, sinvergüenza y por ese partido? Déjalo, respétalo. Si van a votar por libre, déjalo. No discutamos eso, por favor, no nos metamos en esos pleitos. Tú tienes libertad, así es que escoge como Dios te guíe y a que Dios sea que haga su voluntad, hermano. Pero la iglesia no debe meterse en esos líos. Nuestro deber no es discutir, no es pelear, no es tomar armas, no es tomar esto y lo otro, sino Dios dice, oremos, oremos, sometámonos a nuestras autoridades y paguemos nuestros impuestos. Son las 3 cosas que Dios nos dice. Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y vivamos como tales. La otra cosa es que el día 28, domingo, no vamos a tener reunión. Queremos dejar a la gente con libertad para que pueda viajar si tiene que viajar o salir si tiene que salir, ir a ejercer el sufragio. Entonces ese día vamos a suspender la reunión general a través de Zoom. Ya que no estén esperando ya invitación para el domingo 28. Pero luego nuestras reuniones siguen normales. Así que ánimo, hermanos, solamente decimos esto como una exhortación de amor para cada uno de ustedes. Amén. Por favor, hermano, vivamos como hijos del Rey, como hijos de Dios. Aquí tenemos en el capítulo 3, volvamos aquí a Juan, primera de Juan, capítulo 3. Recuerdan que ya estudiamos los primeros 10 versículos donde el apóstol Juan dice, asómbrense ustedes, asústense prácticamente cuando dice en el verso 1, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor, o sea, asómbrense del gran amor que Dios ha tenido para ustedes, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, se pueden ustedes imaginar, hermanos, la bendición hermosa que usted y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios. Y luego en el versículo 2 dice que ahora somos hijos de Dios. Hemos tenido el privilegio maravilloso y este es el privilegio más grande que vamos a recibir durante toda nuestra vida en esta tierra.
Tú me puedes decir, mire, pastor, que yo recibí una herencia y mi papá me dejó tanto dinero y propiedades y ganado y casas, y eso está bien, es una bendición, pero no tan grande como la bendición de ser hijo de Dios. Eso no tiene comparación, eso no tiene parangón en tu vida, en todos los años que tú vivas. Esa es la bendición más grande. El milagro que Dios nos tomó de ese padre tirano, destructivo, porque quiero decirte una cosa, Satanás no ama a nadie, ¿ah? A esa gente que la sigue y que la sirve y que la ama y que incluso lo adoran y que algunos lo siguen literalmente, ni a ellos los ama, a ellos los odia también y los va a destruir y los está destruyendo, porque Satanás, su objetivo es hurtar, matar y destruir. Que Satanás nos haya tenido esclavizados a voluntad de él y que de ahí hemos sido arrebatados y hemos sido trasladados y hemos cambiado de paternidad. O sea, Dios nos ha hecho cambiar de paternidad, de la paternidad de Satanás a la paternidad de Dios. Eso es un milagro y eso nos debe de asombrar. Y hermano, tenemos que estar gozosos, alegres, felices de que ahora, en el presente, este día, somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar esta relación nueva que tenemos. Y ya vimos todo lo que eso implica en los primeros 10 versículos, pero ahora el escritor nos va a llevar un paso más. ¿Cuál es el paso posterior que el escritor quiere que nosotros entendamos también a la luz de esta admiración, a la luz de todo este gozo que tenemos y esta alegría de ser ahora hijos de Dios? Porque esto es importante. Hermano, nosotros somos hijos de Dios, pero no podemos vivir aislados de la congregación. Nosotros somos hijos de Dios, pero no estamos solos en el mundo. No somos islitas donde cada uno va a vivir allá su propia vida solo. Y por eso la congregación es importante y por eso ya hemos decidido que vamos a congregarnos de nuevo. Esto ha sido nada más, hermano, algo temporal por esta pandemia. Y espero que tú lo entiendas y espero que tú puedas saber que aquí en Honduras, pues las cosas han sido bien difíciles. Hemos tratado de proteger y cuidar a cada uno de nuestros hermanos. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que ya es una nueva vida a la cual tenemos que acostumbrarnos y bajo todas estas medidas de seguridad y todo lo que hacemos prácticamente todos los días, ir al trabajo, ir al supermercado, ir al banco, salir, hacer todo lo que hacemos, guardando nuestras medidas de seguridad, de la misma forma tenemos que congregarnos. Vamos a tener nosotros la distancia respectiva, cierto número de hermanos, ya como vieron a nuestros jóvenes ahí también decir, eso va a aplicarse a todos, toma de temperatura, lavado de manos, el uso del gel, de la mascarilla, pero todos vamos a congregarnos porque no somos islas. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar? Aquí la palabra de Dios nos quiere llevar a un nuevo estadio como cristianos, como hijos de Dios que somos. ¿Y cuál es este nuevo estadio? A que ahora nosotros formamos parte de una familia. Nosotros ahora, como hijos de Dios, tenemos una nueva familia, la familia de Dios, que es una familia grande, que es una familia hermosa, que es una familia preciosa, que es una familia donde debemos amarnos, respetarnos, animarnos. Hace un tiempo atrás, antes de que viniera esta pandemia, yo di una serie en la iglesia acerca de esta palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, la palabra alelos. La palabra alelos es muy usada en la Biblia, es una palabra griega. Y esa palabra traducida al castellano se traduce como unos a otros. Y ahí nosotros pudimos darnos cuenta de que cuántas veces se repite esta palabra para hablarnos de comunión unos con otros, amor unos con otros, y aquí lo vamos a ver. Y esa palabra, hermanos, es motivarnos unos a otros, sostenernos unos a otros, animarnos unos a otros, y todo lo que tiene que ver el estar cerca de nuestros hermanos, el formar parte de esta familia. Entonces, al venir a ser hijos de Dios, que es una maravilla, que es una enorme bendición, eso
entonces nos lleva un paso más adelante. ¿A qué nos lleva? A entender que ahora nosotros también somos parte de una familia, la familia de Dios. Yo quiero que miren conmigo Gálatas capítulo 6, por favor. Mire conmigo Gálatas capítulo 6, lo que dice el apóstol Pablo en este libro maravilloso. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ya se dieron cuenta cómo se le llama a la iglesia aquí. Se le llama la familia de la fe porque somos una familia que hemos venido a formar parte de ella a través de la fe en Jesucristo, cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, y a través de ese paso de fe, de ese acto de fe, de proclamar a Cristo por la fe como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dice la Escritura? Hemos venido a formar parte de la familia, de esta familia que se llama la familia de la fe, la familia de los creyentes en Cristo. Solo hay una familia, no hay más. Dios solamente es un padre y tiene una sola familia. Yo quiero que vayan conmigo ahora a la carta a los Efesios. Aquí un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor así. Busque conmigo, por favor, Efesios. Vamos a comenzar en el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, estoy leyendo Efesios 4:1. Os ruego que andéis, la palabra andar aquí quiere decir que se comporten o que vivan. ¿Qué dice? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una vocación, un llamado para nosotros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, aquí Pablo empieza a hablar de este tema que es tan importante en la iglesia. Versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ahora, ¿qué dice? Versículo 4. Un cuerpo. ¿Qué es este cuerpo? Es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la familia de Dios, esta nueva familia a la cual hemos venido a formar parte. Un espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo, que vino y nos bautizó a mí y a ti de la misma manera. Esa unción que recibimos del Señor, de la cual habló Juan en 1 Juan 2. Luego, ¿qué dice? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. La palabra de Dios ahora nos dice que tú y yo tenemos exactamente la misma esperanza. La esperanza de los hijos de Dios, que somos la familia de Dios. Versículo número 5. Un Señor. ¿A qué Señor se refiere? Al Señor Jesucristo. Tú y yo creemos en el mismo Señor, es en la misma fe que tenemos en Él. Nosotros tenemos este mismo Señor, nos sujetamos a este mismo Señor, obedecemos a este mismo Señor, seguimos a este mismo Señor. Luego, ¿qué dice? Versículo número 5, una fe, la misma fe en Cristo, un bautismo. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios 12:13. Este no habla del bautismo en agua, habla del bautismo del Espíritu. Hay un solo bautismo, que es cuando creemos en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Versículo número 6. Un Dios, y mira lo que dice, y Padre de todos. El mismo Dios a quien yo adoro, quien es mi Padre, es el mismo Dios que tú adoras, que es tu Padre. Todos tenemos dentro de esta familia un mismo Padre, que es nuestro Dios. Un mismo Señor, que es el Señor Jesucristo. Una misma fe a la cual nos hemos entregado en Cristo Jesús. Un mismo Espíritu Santo que nos bautizó a todos. Una misma esperanza para vivir eternamente juntos en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Esto habla de la familia de Dios. Y aquí en el capítulo 2, ahora mira conmigo Efesios capítulo 2, y dice así en el versículo número 19. Mire conmigo Efesios capítulo 2,
Desde el versículo 11, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la iglesia. Y ahora dice así en el versículo número 19. Así que ya, o sea, esto es como una conclusión de lo que ha dicho anteriormente. Yo quiero que por favor observe lo que dice acá. Porque dice que en Cristo Jesús hemos venido a formar parte de los cristianos, de la familia de Dios, que el Señor botó esa barrera que había entre judíos y gentiles y que ahora todos somos un pueblo en Cristo. Versículo número 15 dice, aboliendo en su carne, o sea, al morir en la cruz del Calvario, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, mire usted lo que dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este nuevo hombre es el nuevo hombre de la fe, que todos somos una nueva criatura en Cristo y que todos por la fe venimos a formar parte de este pueblo de Dios. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice ahora, todos formamos parte de este cuerpo. Todos los que por la fe nos entregamos a Cristo, no importa si son judíos o gentiles, ahora todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en el verso 19 entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no estamos viviendo una vida independiente por aquí, por allá, cada quien en lo suyo, sin que tú le importes a los demás o que yo le importe a los demás. No, ahora dice, no somos extranjeros. La palabra quiere decir aquí, extraños, gente que no conocemos, gente que no sabemos quién es. ¿Qué dice? Ahora nos conocemos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Y qué dice? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, esto es clave poder entenderlo. La admiración de ser hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios me salvó. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Él murió y Él perdonó todos nuestros pecados. Ahora le hemos recibido por la fe. Y en ese momento fuimos arrancados de la paternidad de Satanás y ahora hemos pasado a la paternidad de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Y eso dice Juan, que les cause una admiración tremenda. Pero junto con esto entiendan, dice Juan, que no pueden vivir solos. No pueden llevar la vida cristiana independiente, sin relación con una familia que ahora ustedes tienen, la nueva familia a la que hemos venido a formar parte, que es la familia de Dios. Y por favor, hermanos, entendamos esto. Nosotros, al venir a Cristo, no podemos llevar una vida independiente, fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Eso no se puede. Querramos o no querramos, somos parte de la familia de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo, tú eres parte de esta familia. Y ahora volvamos a Primera de Juan, capítulo 1, por favor, porque aquí en el versículo 10 vamos a ver cómo Juan hace el enlace entre el tema que ya vimos y el tema que vamos a ver ahora. Mire usted conmigo, Primera de Juan, capítulo 3. Este versículo lo terminamos el viernes anterior. Hasta aquí llegamos, hablando de todos estos privilegios de venir a formar parte de la familia de Dios o de ser hijos de Dios, digamos. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahora miren, sigue hablando de los hijos de Dios, que tenemos un padre. ¿Y qué dice, hermanos? Y los hijos del diablo. Ahora aquí Juan pone las cosas blanco y negro, porque en el reino espiritual esto es así. En el reino espiritual, mi querido hermano, esto funciona de esta manera. Hijos de Dios e hijos del diablo. No hay más. O estás en el cielo con Dios o en el infierno con Satanás. No hay más. Tú no me puedes decir, y hay gente que me lo ha dicho, ¿sabes? Mira, yo ya tengo un pie al otro lado. Solo me falta pasar el otro. Eso no existe. O están los dos a un lado o los dos al otro lado. Pero no hay medias tintas. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama.
El Señor dijo, cuando yo venga, en Mateo 25, voy a separar los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los machos cabríos. Y voy a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Y a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo 25, en el juicio de las naciones. ¿Te das cuenta? Blanco o negro, no hay más. Espiritualmente, no hay tono grises. Versículo número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Somos nosotros los que hemos recibido a Cristo y que nos maravillamos de ese milagro de milagros en nuestra vida. Hermano, hoy se habla mucho de milagros y la gente da testimonio y nos gozamos en los milagros que Dios hace porque creemos que Dios hace milagros. Pero quiero decirte una cosa, el milagro de milagros, el ser hijo de Dios. Que Dios nos sacó del reino de Satanás, de la potestad de Satanás, de la paternidad de Satanás y nos trasladó a su reino. Y ahora Él es nuestro Padre. Dice, admírense, señores, admírense de esto. Y ahora, ¿qué dice? Están los hijos del diablo. Versículo número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otro punto. No hay más. Aquí no se trata de, es que yo soy católico, soy miembro de la iglesia bíblica, yo soy bautista, yo soy centroamericano, yo soy pentecostal, yo soy de esta. No hay tal de eso. Eso no existe en el reino de Dios. Dios no está viendo tantos grupos por aquí, por allá. Dios mira una familia, los que somos miembros de la familia de Dios. Yo le he preguntado a personas, ¿cómo está tu relación con Dios? Y eso lo hemos dicho aquí, hermanos, hasta la saciedad y no nos vamos a cansar de decirlo. Gente me dice, es que yo soy miembro de la iglesia tal o que X, Y, Z. Yo le pregunto, pero yo no te pregunté eso, te pregunté, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque al final, quienes van a ir a la iglesia, al cielo, es la familia de Dios. Son estos que dicen en el versículo 10, ahora somos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Al final, al cielo no van a ir los miembros de la iglesia bíblica El Molino, o miembros de la iglesia pentecostal, o miembros de la iglesia bautista o centroamericana, o de esto. Allí no va a ir de eso. Lo que va a ir son las personas que tienen a Cristo como su Salvador personal. Que nosotros somos una iglesia que procuramos predicar el evangelio, predicar la verdad, predicar la salvación por fe, absolutamente en el Señor Jesucristo, y que creemos en la palabra de Dios, eso es diferente. Eso es diferente. Pero si tú vas al molino, pero no has recibido a Cristo y no eres miembro de la familia de Dios y Dios no es tu Padre, tú no vas a ir al cielo, aunque tu membresía esté ahí. Entonces, este punto es clave. Tú necesitas a Cristo en tu corazón para que Él, por la fe, perdone todos tus pecados y te dé la vida nueva y te dé un nuevo nacimiento y te bautice con tu espíritu, con su Espíritu Santo y te haga miembro de su familia. De lo contrario, no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna. ¿Y qué dice la Escritura? Hay solamente dos grupos en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí, el apóstol Juan, si ustedes miran, hermanos, hace un enlace entre el tema anterior, que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, con el tema que va a desarrollar ahora, que como hijos de Dios hemos venido a formar parte de la familia de Dios, de la gran, poderosa, maravillosa familia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Un gran privilegio que tenemos muy pocas personas, hermanos. En este mundo, el privilegio de ser hijo de Dios, muy pocas personas lo tenemos. Y venir a formar parte de esta gran familia, la familia de Dios, nos traza un reto grande. Y esto tenemos que entenderlo también. El venir a formar parte de la familia de Dios traza sobre nosotros, pone sobre nosotros un gran reto.
¿Y cuál es el reto? La necesidad de amarnos como hermanos en Cristo. Y esto es un reto. Dios nos reta y nos manda a que nosotros lo hagamos. Y ahora, miren ustedes lo que dice el versículo número 10. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora el apóstol Juan aquí, hermanos, acuérdense ustedes que en la parte anterior terminó diciendo de esto de hacer justicia. En el versículo 3, la palabra hacer justicia aquí quiere decir llevar una vida santa. La palabra hacer justicia quiere decir llevar una vida obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Versículo número 3, primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ser como Cristo, con una vida sin pecado y transformada, un cuerpo nuevo transformado, así como lo dice primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Dice que los muertos van a resucitar y los que estemos vivos seremos transformados y todos juntos seremos llevados a la casa del Padre, al cielo. Y luego, ¿qué nos dice aquí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Está llevando una vida que le agrade a Dios. ¿Y ahora qué dice? Todo aquel que comete pecado. Entonces comienza a hablar de nuevo del pecado, que tenemos que irlo dejando, hermanos. Versículo número 10. Todo aquel que no hace justicia, no hacer justicia aquí, hermano, es llevar una vida de pecado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué dice? Pero une esta última parte de esta vida lejos del pecado con un nuevo tema, el amor hacia nuestros hermanos. Versículo número 10 termina diciendo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí se unen entonces estos dos temas. Ser miembro de la familia de Dios y tener a Dios como nuestro Padre, entonces aquí nos tira dos retos. Primero, el reto de dejar el pecado, de luchar en contra del pecado, de obedecer a Dios, de ir en la ruta de esta santidad que Dios pide de nosotros. Pero el segundo reto ahora es, como miembros de esta familia de Dios y que Dios ahora es nuestro Padre, ahora tenemos una familia a quien amar. Y tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Te das cuenta? Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y aquí Juan entonces hace ese punto de coordinación con esta conjunción causal. Versículo 11, porque ahora nos va a dar una gran explicación de todo esto que se mueve en la familia de Dios. Que no es fácil, hermanos. Que es un reto tremendo. Y por eso la Biblia no nos habla de una opción. La Biblia no nos deja un consejito. Dios, el Señor Jesucristo, no nos dio una opción y nos dijo, bueno, miren ahí, miren a ver si se pueden amar, miren a ver si ustedes deciden hacerlo, si les gusta, si les place. No. Aquí, hermanos, el ser hijos de Dios nos lleva a un reto de amar a la familia de Dios, porque somos parte de esta familia. Somos parte de esta familia. Y yo quiero que miremos en el versículo 10 algunos detalles, hermanos, que son tremendamente importantes para cada uno de nosotros. Yo quiero que ustedes miren esto, por favor. Hagamos estas observaciones que son clave para poder entender lo que el apóstol Juan nos va a decir aquí. Primero, aquí habla claramente de dos grupos. Ya lo dijimos, hijos de Dios e hijos del diablo. Versículo número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, ya lo aclaramos y espero que tú lo puedas entender claramente. Estos dos grupos de personas son totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Somos diferentes en paternidad. Dios es nuestro Padre y Satanás es el padre de los impíos. Y cuando hablo de impíos, no estoy hablando de asesinos, de ladrones, de asaltantes, de corruptos, no, hablo de toda la gente que no tiene a Cristo en el corazón. La gente que ha rechazado a Cristo. La gente que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En segundo lugar, somos diferentes en naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. El apóstol Pedro lo dice. Dice que somos participantes de la naturaleza divina.
Yo participo de la naturaleza de Dios a través de ese nuevo nacimiento que me hizo hijo de Dios. Ahora yo tengo a Dios en mi corazón, tengo a Cristo en mi corazón, tengo al Espíritu Santo en mi corazón. La naturaleza del impío es una naturaleza natural. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu Santo de Dios porque para él son locura. Y quiero decirte esto, hermano. La palabra natural que usó ahí, Reina Valera, es un eufemismo. La palabra en el griego literalmente es el hombre animal. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo para hablar de la naturaleza del ser humano sin Cristo. Es una naturaleza sin ninguna relación con Dios. En tercer lugar, al tener ser hijos de Dios y ser hijos de Satanás, primero, ¿qué les dije? Somos diferentes en paternidad. Segundo, somos diferentes en naturaleza. Tercero, somos diferentes en normas o reglas para la vida del ser humano. Yo tengo reglas a través de Dios en su santa palabra. Para mi vida personal, aquí están mis reglas. Para mi caminar diario, aquí están mis reglas. Para mi relación con mi esposa como marido y como mujer, aquí están mis reglas. Para criar a mis hijos, aquí están mis reglas. Para ver cómo llevar mis finanzas, aquí están mis reglas. Es Dios el que me da las reglas. En cambio, el mundano, el hijo de Satanás, tiene unas reglas completamente perdidas, o lo que se le llaman los antivalores del reino de Dios. Ellos manejan sus finanzas como quieren. Hay un concepto mundano de la sexualidad, de las finanzas, del matrimonio. Incluso ahora la gente dice, no hay que casarse, dice. Y hasta Satanás les ha puesto ahí algunos conceptos equivocados. Dice, estamos en unión libre. No hay uniones libres. Lo que hay es fornicación. La Biblia lo llama fornicación, no le llama unión libre. Pero ahora para suavizar y para que la gente pues lo acepte, ahora lo que se está dando, incluso entre cristianos que no quieren casarse, estamos en unión libre. No hay unión libre. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. La fornicación es una esclavitud que Satanás te tiene hundido en ella. Si tú quieres ser libre, tienes que casarte. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, no solamente somos diferentes en paternidad, en naturaleza, sino también en normas y leyes y reglas para la vida. En cuarto lugar, somos diferentes en comportamiento. Hermano, yo debo tener un comportamiento completamente diferente al impío. Mi vida debe de ser diferente. Y por último, somos diferentes en el destino final. Yo voy para el cielo. El cielo me está esperando a mí. Cristo fue a preparar moradas para mí. El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder que Él puede transformar todas las cosas. Tenemos destinos completamente diferentes. El impío va a ir al infierno con Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, eternamente y para siempre. Entonces, ¿ven la diferencia? No somos iguales. Primero, somos diferentes en paternidad. Segundo, somos diferentes en naturaleza. Tercero, somos diferentes en normas o reglas para la vida. Cuarto, somos diferentes en comportamiento. Y quinto, somos diferentes en el destino final. Y aquí mencionamos en el Evangelio de Juan, en primera de Juan 3:10, mencionamos dos puntos que son clave en este momento. Primero, los hijos del diablo no hacen justicia. Y eso lo dice. Versículo número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia,
Aquí, no hacer justicia, mi hermano, es no llevar una vida que agrade a Dios, no llevar una vida que obedezca a las reglas de Dios, no llevar una vida conforme a la naturaleza de Dios que está en nosotros. Pero en segundo lugar, los hijos del diablo no pueden amar a nadie. Dice la Escritura en el versículo número 10, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. ¿Ya se dieron cuenta? No puede llevar una vida recta, justa y santa ante Dios y no puede amar a su hermano. Usted me dice, no, pastor, mire, yo conozco gente que ama. No, todo ese amor es un amor egoísta, hermano. Es un amor egoísta. El verdadero amor es el de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de una forma contundente en Romanos 5:5. ¿Quieres verlo conmigo, por favor? Mira lo que dice Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza. Estoy leyendo Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, ¿de quién es el amor verdadero? Es de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Quién es el único que ama de forma genuina, auténtica, verdadera? Es Dios. Y ese Dios, que es amor, su amor ha sido derramado. Mira lo que dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fue dado. ¿Cómo es que yo puedo amar genuinamente? Porque el amor de Dios ahora está en mi corazón a través de la presencia del Espíritu Santo, quien es Dios mismo, viviendo en mi corazón y que me permite amar. Fuera de eso, no hay amor genuino ni verdadero. Primera de Juan 3:10, regresamos ahí. Este versículo, hermano, es poderosísimo, poderosísimo. Y aquí, ¿qué encontramos? Yo quiero decir otras cositas más sobre este versículo. ¿Se dan cuenta? Estoy solo introduciendo el tema del capítulo 3, del versículo 10 al versículo número 24. Primera de Juan 3, 10 al 24. Solo estoy tratando de introducir el tema para que lo intentamos y que lo podamos practicar como Dios quiere y lo pide aquí en este pasaje. ¿Cuáles son algunas observaciones extras que podemos hacer de Primera de Juan 3:10? Primero, Dios exige, manda, ordena a sus hijos que nosotros tengamos una marcada diferencia con los hijos del diablo. Hermano, tú y yo no podemos comportarnos de la misma forma en que se comportan los impíos. Yo no puedo ser descuidado en mi vida sexual, por ejemplo, y vivir como viven los paganos. Yo quiero que vayas conmigo a Levítico, capítulo 18, por favor. Mira Levítico, y porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo, hermano. De ninguna manera. Lee tú todo el libro de el Pentateuco. Lee el Pentateuco. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a los judíos? Ustedes deben de vivir conforme a mis leyes. No quiero que vivan como viven los paganos. Dios siempre, siempre, siempre ha querido una diferencia con su pueblo. Y como miembros de la familia de Dios, Dios exige que si Él es nuestro Padre, nosotros tengamos una bien marcada diferencia de vida con los impíos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Busca conmigo Levítico capítulo 18. Mira cómo dice acá. Y aquí está hablando de la conducta sexual del pueblo de Dios. Que ahora es un desastre todo esto. Un desorden completo, una perversión, un libertinaje. Y mira, entre más se acentúen los movimientos de género, más perversión va a venir. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Y esto yo lo dije desde que se aprobó la ley del matrimonio homosexual. Una vez que abrís una puerta, tenés que abrirlas todas. Y por eso es que ahora ustedes ven que este movimiento comenzó llamándose LGTB.
Ahora LGTBI y ahí le ponen más. ¿Saben lo que quiere decir ese más? Todas las perversiones sexuales que puedas imaginar. Todas las perversiones sexuales que puedas imaginar. ¿Cómo tú y yo vamos a vivir en medio de este mundo perverso? Mire el versículo 1. Estoy leyendo Levítico 18:1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esto no es invento de Moisés. Dice, Dios le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Yo soy Jehová, el soberano, soy su Dios, soy su Padre, soy su Señor. Y esto es lo que yo quiero. Versículo 3. No haréis no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, estos ahorita, ¿sabe dónde están? Están en el monte Sinaí. Ahí está la nación de Israel cuando Dios le dice esto a Moisés. ¿Dónde están? En el monte Sinaí. Vienen de Egipto. Habían estado 430 años allá viviendo entre los egipcios. Y ellos vieron cómo era la conducta sexual de los impíos egipcios. Ellos vieron sus desórdenes sexuales. Ellos vieron sus depravaciones sexuales. Ellos vieron esa corriente putrefacta de sexualidad en que vivían los egipcios. ¿Saben lo que Dios le dice? Ustedes vienen de ahí y no van a ser como ellos han hecho. No van a, mire lo que le dice el versículo número 3, no haréis. La palabra haréis aquí quiere decir, no van a cometer los mismos pecados sexuales que ellos cometieron. Versículo número 3 dice, en la cual morasteis. Ahora, mire lo que dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ahora, ellos están en Sinaí, vienen de Egipto, han vivido 430 años allá, vieron las perversiones sexuales de los egipcios y ahora Dios les dice, y ahora van a ir a una tierra nueva, a Canaán, donde están ahí los heteos, donde están ahí los que eran los hititas, que se llamaban, los cananeos, los jebuseos, los ferfeseos, los jebuseos y todos estos. Y ellos también tienen conductas sexuales pervertidas. Tampoco van a practicar sus vidas sexuales. Mira el versículo número 3 termina diciendo, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y ahora, tú lees lo que dice de ahí en adelante. Ahí habla de incestos, ahí habla de bestialismos, ahí habla de homosexualismo, ahí habla de todas las perversiones sexuales. ¿Qué dice Dios? Señores, no hagan eso. No hagan eso. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermanos, debe haber una marcada diferencia entre el comportamiento de los que somos miembros de la familia de Dios y que decimos que somos hijos de Dios y los que son hijos de Satanás. Otro punto, volvamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Mira esto. Esto me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje. Dice, leo de nuevo Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan. Estaba viendo que la palabra manifestarse aquí en el griego quiere decir darse a conocer, presentarse, exponerse. En otras palabras, mi hermano, escucha bien, hay formas de conocer la diferencia entre quién es hijo de Dios por su manifestación y quién es hijo del diablo por su manifestación. Hay evidencias claras en la vida de una persona que deben marcar realmente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. ¿Cómo? A través de la práctica en su vida muy personal.
Dice, en esto se manifiestan. ¿Cómo tú puedes ver y saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Dice la Biblia. Bueno, dice, todo aquel que comete pecado y que anda metido en eso, esos son hijos del diablo. ¿Te das cuenta la importancia que tiene esto, mi hermano? Esto es clave, por favor. El ser hijo de Dios me compromete a una vida diferente, a formar parte de una familia de Dios a la cual yo tengo que cuidar. Porque es que la familia de Dios y la iglesia de Jesucristo, que es lo mismo, está tan deteriorado su testimonio, porque muchas personas se han comprometido su testimonio y las evidencias que presentan son de los hijos del diablo. Y la gente entonces, que son verdaderos hijos del diablo, dicen, para ser como eso, mejor no soy nada. Para vivir como ese, yo no sé qué va a hacer ese a la iglesia. Nosotros tenemos que entender que sí hay manifestaciones entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí hay evidencias que podemos ver y por eso tenemos que cuidarnos. Hay gente que a mí me dice, no, pastor, si yo soy hijo de Dios, yo acepté a Cristo. Ahora mire que yo vivo en fornicación y que ando ahí en una vida sexual descuidada y que yo pues me echo mis traguitos de vez en cuando, me gusta divertirme. No, 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 Señor. Eso no es lo que dice la Escritura. Los hijos de Dios debemos de dar evidencias de haber nacido de nuevo en la familia de Dios. En esto se manifiestan, se dan a conocer quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Luego, ¿qué dice? Mira el versículo número 3 siempre. El que no hace justicia. Esta frase está relacionada con la práctica deliberada del pecado. Yo lo he dicho, hermano. Aquí ninguno de nosotros, y lo dice claramente el apóstol Juan, está exento de pecar. Nadie. Pero eso es diferente a ser descuidado en nuestra vida y llevar una vida de pecado. Eso es muy diferente. Por ejemplo, yo quiero que mires conmigo lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Mire lo que dice, Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley del Señor Jesucristo. Esa ley de Dios. Y aquí no está hablando de la ley de los 10 mandamientos o de la ley de Moisés. Está hablando de la ley general, de los principios morales de Dios. De eso está hablando. De la ley del Señor Jesucristo, que no es diferente a la ley del Antiguo Testamento en cuanto a conceptos morales. No es diferente. Lo que era fornicación en el Antiguo Testamento sigue siendo fornicación en el Nuevo Testamento. Lo que era borrachera en el Antiguo Testamento sigue siendo borrachera en el Nuevo Testamento. Lo que era idolatría en el Antiguo Testamento sigue siendo idolatría en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Lo que era fornicación sigue siendo fornicación. Lo que era asesinato, o sea, lo que era orgullo sigue siendo orgullo. O sea, la ley moral no ha cambiado. Y el cometer pecado infringe la ley moral de Dios, la santidad de Dios. Pero ahora miren cómo dice el versículo número 8. Y estos son palabras clave que usted tiene que ver en la palabra, en la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, subraya la palabra practicar. No está diciendo el que cae, porque cualquiera podemos caer. Pero nos levantamos. No nos quedamos ahí abandonados en el pecado. Decimos, tengo que corregir esto en mi vida porque esto no le agrada a Dios. Dice el que confiesa sus pecados, Dios perdona todos sus pecados y lo limpia de toda maldad. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay salida. No te puedes quedar ahí. Versículo 10, versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez la misma palabra. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5. El asunto es practicar el pecado, mi hermano. Entonces, la frase aquí en el versículo 10, el que no hace justicia, está relacionado con la práctica del pecado, que es lo que hacen los hijos del diablo, practicar el pecado. Pero hay otro punto más. En el versículo 11 nos da una conjunción causal. ¿Qué dice el verso 11, hermanos? Dice, porque este es el mensaje que hemos oído de él. Ahora, aquí Juan va a hablarnos de ese mensaje.
¿Cuál es el mensaje? Versículo número 11 lo dice claro, que nos amemos unos a otros. Ahora formamos parte de esta familia, tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva conducta, nuevas reglas, tenemos un nuevo padre, tenemos una nueva familia, por tanto, vivamos de acuerdo a esta nueva familia. O como dice el apóstol Pablo, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y parte de esto es amarnos como familia de Dios. Ahora, este mensaje que hemos oído de él, hermano, y con esto voy a concluir, versículo 11, hoy he dado un panorama así muy general de lo que el apóstol Juan nos dice acá y de lo que nos quiere enseñar a la luz de que somos hijos de Dios. Ante esa admiración de ser hijos de Dios, no somos únicos en el universo, ni estamos solos, formamos parte de una familia que tiene un nuevo padre, que tiene nuevas reglas de vida, que tiene una nueva naturaleza, que tiene un nuevo comportamiento, que tiene un nuevo destino. A la luz de esto, dice Juan, vivamos como Dios quiere. Y ahora, amémonos como Él lo manda. Versículo número 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Este mensaje, hermano, este mensaje no es un mensaje opcional, no es un mensaje que nosotros podemos decidir si lo cumplimos o no, porque este mensaje en Juan 13 es un mandamiento, es el mismo. Versículo número 11 dice que nos amemos unos a otros. Y solo voy a terminar leyendo lo que dice Juan capítulo 13, para que tú mires entonces que esta cuestión no es un consejito. Esto no es una opción que el Señor nos dio. Al formar parte de esta familia tenemos un mandamiento. Mire conmigo Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, y dice así el versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice la palabra de Dios en Juan 15, voy a terminar con este pasaje, Juan 15, 12, leo para que a partir de aquí arranquemos el día miércoles hablando sobre lo que es este amor y cómo desarrollar este amor en esta familia que tenemos, nueva familia, que es la familia de Dios. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es un mandamiento, una orden. El amor en la familia de Dios no es opcional, no es selectivo. Es que este me cae bien y a este voy a amar en la iglesia, a ese me cae mal y a ese no le voy a hablar. No es selectivo. Y aquí está la famosa palabra alelos unos a otros. Versículo 12, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandato. Ahora admirémonos de esta maravilla de ser hijos de Dios. Un milagro extraordinario. Pero al volvernos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Y esta familia tiene un Padre, tenemos nuevas reglas, nueva naturaleza, nueva conducta y nuevo destino. Todos estamos en esto, como familia de Dios y como hijos de Dios. Y ahora tenemos un mandamiento, que tenemos que amarnos unos a otros. De esto hablaremos el miércoles. Que Dios los bendiga.